Bienvenidos a este foro UNIR en el que vamos a hablar de terapias de tercera generación y cómo tratar las conductas autolesivas, porque resulta esencial una detención precoz, también la prevención y recibir un tratamiento psicológico especializado. Vamos a hablar de datos llamativos. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, más de 720.000 personas fallecen por suicidio cada año. También globalmente se estima que cada año se producen al menos 14 millones de episodios de autolesión. Y es interesante y llamativo el dato en los adolescentes y jóvenes que al menos 1 de cada 6 se autolesiona. Vamos a hablar de todo eso, de por qué está pasando esto, de las posibles causas, de cómo trabajar para detectarlo, de concienciar y también de esas terapias de tercera generación y cómo pueden ayudar en los tratamientos y también del papel de la familia, del entorno educativo, de cómo todos ellos juegan un papel fundamental en la detección y luego también lo que es el tratamiento y la salida, ¿no?, de todo ello. Pues antes, por cierto, de saludaros a todos los que nos estáis siguiendo en el chat, voy a saludar a quien me acompaña hoy, Ascensión Blanco, un placer, que es directora del área de psicología de UNIR. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Que va a poner ese punto de experta en este evento. También animaros a que participéis con vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras preguntas. Mira, Ascensión, ya tenemos aquí, nos están saludando desde Colombia, desde Cartagena de Indias, desde Valencia, España, desde Puebla, México, también desde Cantabria, en España, desde Argentina, desde Madrid. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y os animo a que enviéis vuestras preguntas, vuestros comentarios sobre todo lo que vamos a debatir hoy aquí y sobre todo porque tenemos unos expertos de primer nivel que nos van a ayudar a entender qué está pasando y también cómo las terapias de tercera generación pueden ser una herramienta para tratar y afrontar todos estos casos. Y yo creo, Ascensión, que ya podemos saludar a nuestro primer invitado de hoy, a Enric Armengou, que es psiquiatra de ITA Salud Mental y en la Fundación Ayuda y Esperanza, especialista en el tratamiento y la prevención de los trastornos alimentarios y de la conducta suicida. Enric, muchísimas gracias por estar aquí hoy en este Foro UNIR. Muy buenas tardes, encantado de poder colaborar y escucharos. Pues yo creo que ya te vamos a dar la palabra para que nos cuentes, ¿no?, y nos hables de esta actualización y retos en la atención a la conducta suicida. Así que te dejo la palabra. Fenomenal. Bueno, me encanta estar aquí, la verdad, poder aportar un poco mi granito de arena en todo lo que sea comprensión de los TCA y todo lo que sea pues la prevención, porque cuanto más hablemos del tema, mejor trabajamos y más lo solucionamos, ¿no? Bueno, ponía un poco este título, la actualización y retos, ¿no? Partimos de que tenemos una población juvenil ahora a veces sobrecuidada, con baja tolerancia a la frustración, muy de la cultura del ya, hoy, yo, ¿no? O sea, de estar muy pendiente de mí. Y también hiperconectados. Antes podía ser otra cosa, pero ahora estamos sobreconectados con los de lejos y a veces poco conectados con los de cerca, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que llega la adolescencia y se nos rompen muchas cosas, ¿no? Es un momento en el que nosotros, los chavalinos, pues rompen y empiezan a tener problemas y conflictos porque no están preparados para un mundo un poco más complicado. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que a veces los jóvenes entran en unas situaciones de un estrés profundo. Neyman en el siglo pasado pues hablaba de la sichache, que es este dolor profundo, psicológico, insoportable, ¿no?, que hace pues que este chaval pues esté a veces planteándose la solución del suicidio como forma de solucionar el malestar, ¿no? ¿Y qué es los factores principales, ¿no? Vemos gente, chicos y chicas que se sienten sobreexigidos de no llegar. Ahora estamos en un momento a nivel clínico, nos encontramos muchos jóvenes en segundo de bachillerato, pendiente de las pruebas de admisión, de si quiero entrar, no puedo entrar, con mucha angustia. También mucho dolor ante las frustraciones. Toleramos peor las frustraciones, como estamos tan acostumbrados a anestesiarnos pues con los móviles o con las redes sociales o lo que sea, pues a veces nos cuesta tolerar la frustración y llevan muchas ocasiones al joven a llevar la sensación de soledad y de aislamiento.
yo en una parte mía de mi profesión, que también estoy como voluntario en el Teléfono de la Esperanza, van llamando jóvenes diciendo pues que están solos, igual con la familia, con amigos, con todo, pero la emoción de soledad es profunda y que puede llevar a la desesperanza. La desesperanza es esta actitud de que no hay salida, no hay solución. No es tanto la angustia del momento, pero sí como esto es aburrido y nunca mejorará. Y mucho más cuando hay un trastorno mental que condiciona mucho pues el malestar de las personas, y aunque cada vez lo entendemos mejor, lo sostenemos mejor, todavía hay un poco de tabú con el trastorno mental, ¿no? Claro, ¿qué nos pasa, no? Que llega un momento en que la vida tiene agobios y tiene frustraciones, pero esto nos lleva a tener crisis. La crisis sabemos que es una oportunidad de aprender y esto hace que aumente nuestra resiliencia, nuestra capacidad de mejora. Pero cuando no tenemos recursos de gestión y esta sichache es intensa, pues aparecen pues lo que serían todos los cuadros en que el adolescente hoy en día se rompe, ¿no? Desde la tristeza, la ansiedad, la angustia, desde las ideas de muerte o conductas a veces autolesivas, no propiamente autolesivas, sino de riesgo, como conducir de forma temeraria, chavales que se ponen en pelea, chicas que empiezan a engancharse pues a relaciones más tóxicas. Aparece también la crisis pues, de la anorexia, que ha aumentado la incidencia, la adicción, ya sea adicción química o adicción a las pantallas o adicción a las conductas o adicción al porno. Y finalmente vamos entrando en las cosas un poco más autocríticas, como son las autolesiones, que creo que hoy hablaremos y profundizaremos de una forma muy interesante con tres compañeros pues muy punteros en este ámbito. Y finalmente, la peor forma de no solucionar las crisis pues es la ideación suicida y finalmente la conducta suicida, ¿no? Hoy no, algo falla, no me pasa la transparencia. Si me la podéis pasar o seguro que el clicker no está... están nuestros compañeros... Pues el clicker no están está nuestros fallando, compañeros, se lo van a pasar ahora mismo, Enric, para que puedas seguir profundizando en este panorama, ¿no? Que nos estaba reflejando de esos adolescentes y esos vacíos que están sintiendo, de cómo gestionar todos esos sentimientos y emociones y esa cultura del todo ya, ¿no? Y esa imagen inalcanzable y el papel que están jugando también las redes sociales. Creo que ya está solucionado, así que, Enric, adelante para que nos sigas mostrando datos interesantes. Vale, me ha pasado unas cuantas. Bueno, llegamos aquí, ¿no? Sabemos que este chaval, esta chica, este chaval que llega a la adolescencia, que le faltan recursos personales a tolerar el estrés, pues empieza a tener distrés, que es la sensación del estrés incómodo, que ya no estoy a gusto, que estoy fuera de mi margen de tolerancia. Aparece este dolor profundo, esta sichache, dolor profundo. No solo que tengo mucha angustia y pienso que se aguantará, sino como que afecta al yo, como que yo no soy adecuado. Aparece la emoción de desesperación y posteriormente, exacto, las ideas, el deseo de muerte. Y aquí vienen las autolesiones a veces, que no tienen por qué ser conductas suicidas, ni mucho menos, pero son, de hecho hablamos de las autolesiones no suicidas, pero que nos llevan pues ya a tolerar el dolor, que es un problema, y ya puede empezar la conducta suicida, desde la ideación, el deseo, la comunicación, y es cuando ya nos encontramos pues un joven que se ha planteado pues esta solución, como diría Snyman, pues una solución eterna para un problema muchas veces temporal, ¿no? ¿De qué estamos viendo, no? En la población española, en 2023, el último del Observatorio del Suicidio hablaba que pues cada 11 minutos hay un suicidio consumado al día, ¿no? Sigue habiendo 3 veces más hombres que mujeres en los suicidios consumados, ¿vale? Pero aquí también vamos viendo, queda muy claro en esta estadística, cómo vamos viendo también que en la juventud no están tan lejos los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, pues por debajo de 15 años, en 2023 hubo 10 suicidios de chicos, 3, 7 mujeres, o sea, hay más mujeres que hombres, cuando en edades posteriores pues es más frecuente el suicidio consumado en hombres que mujeres. Es un tema interesante, ¿no? Esto que es unos datos del Código de Suicidio, que en Cataluña funciona pues francamente bien, es toda la persona que con una conducta o una ideación suicida acude a un centro de salud. Pues vemos ahí como en la población de mujeres, jóvenes, adolescentes, la incidencia y la prevalencia de conductas suicidas, ya sea ideación o ya sea
conducta suicida propiamente, aumenta de forma dramática y es algo que hemos de tener en cuenta. ¿Qué evidencias tenemos? Y esto es muy importante, ¿no? Porque es muy, bueno, de entrada, ¿no? Que hablar de suicidio con un joven nunca lo provoca, si hablamos bien, sobre todo, ¿no? Nunca lo provoca, no tengamos miedo a preguntar, ¿no? También sabemos muy bien, los que nos dedicamos a esto, que quien piensa en el suicidio no siempre desea morir. Habitualmente lo que quiere es dejar de sufrir, sobre todo cuando trabajamos con ideación suicida en gente joven, en adultos mayores con enfermedades importantes o con problemas sociales, es otra cosa, ¿no? También sabemos que el joven que se quiere suicidar, de alguna forma lo ha comunicado previamente, pues a los amigos, a los tutores en el colegio, incluso al centro médico, o sea, lo ha comunicado. Hemos de estar a veces a los padres, que a veces somos los padres los últimos que nos enteramos de estas cosas, pero lo ha comunicado, lo ha dejado dicho de alguna forma, ¿no? Da señales y hemos de estar perceptivos. Y siempre hemos de entender que nunca es una llamada de atención, nunca, ¿no? Y si alguien llama la atención así, pues como diría Fran Villar, que es un experto aquí en Cataluña, dice cuando un chaval llama la atención con conducta suicida, paremos los relojes, ¿no? Que hemos de estar ahí pendientes más que nunca. Nunca es una forma de llamar la atención, sino es una forma de pedir ayuda, de buscar salida, de intentar solucionar un tema, ¿no? Y luego también una idea muy importante, que no es necesario tener un trastorno mental para tener ideación suicida, incluso tener conducta suicida, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque a veces el joven piensa que yo si me planteo la muerte es que estoy loco, no, o sea, es una emoción que está ahí, que la puedas hablar, que no eres un tío tan raro, ¿no? Y esto cuando el chaval se siente menos raro, la verdad es que pide ayuda, ¿no? Y finalmente entender que el suicidio muchas veces se puede prever y lo podemos prevenir, ¿no? Si estamos pendientes, y creo que cada vez más estamos trabajando mejor y creo que esto es muy, muy interesante, ¿no? Para entender un poquito el suicidio, ¿no? Sería desde las teorías de Joyner y de Klonsky, de los 3 pasos de la interpersonal, ¿no? Que un poco diría, si tú tienes esta persona con la que atendemos, esta persona joven, tiene un dolor psicológico, una sichache profunda y hay desesperación, si siente que su dolor es superior a sus vínculos y aparecen 2 emociones muy potentes, que es la soledad, no importo, o el que soy una carga, y encima se siente capaz de suicidarse, es cuando el riesgo es máximo y hemos de actuar pues de forma intensa, ¿no? Bueno, se vuelve a pasar que no me... Ahora, perfecto. Esta es la teoría interpersonal de Joyner, que creo que es muy interesante si la podemos ir siguiendo, porque lo que nos va diciendo es esto, que tengo la sensación de que no valgo la pena, de que soy carga. Esta persona piensa que el suicidio, que matarse a sí mismo es una solución, y aquí aparece una conducta que la persona que se plantea el suicidio empieza a veces a probar o a buscar aumentar la tolerancia al dolor y va a perder miedo a la muerte, ¿no? Y aquí entra un tema que luego pues, supongo saldrá en las sesiones después, es la autolesión. La autolesión sí que no prevé el suicidio, no es un paso previo al suicidio, pero sí que puede servir para que este chaval vaya, o esta chica vaya sintiendo, pues, tolerando el daño, se hacen lesiones más grandes, y estas, pues, menos dolor, tolero más el dolor y puede facilitar que esta persona se sienta capaz del suicidio y haga una conducta suicida. Cuando una persona con ideación suicida o con temor suicida o con ideación suicida aparecen autolesiones, para mí es un momento de decir alerta, estemos pendientes. Bueno, fijaros, ahora la OMS tiene un trabajo muy interesante en vivir la vida, que es muy significativo, ¿no? Que es limitar el acceso a los medios, lo que sabemos que funciona, limitar acceso a los medios de suicidio, interactuar más en los medios de comunicación para que lo hablemos bien, ¿vale? Y hay una cosa que me interesa, es desarrollar las aptitudes para que los jóvenes tengan una vida que valga la pena vivir, o sea, ayudar a nuestros jóvenes a que sean más resilientes, y esto es un trabajo en el que estamos pues muchos metidos, pues para que nuestros jóvenes sean, pues vivan el mundo actual, que es turbulento, pero de una forma mucho más satisfactoria, ¿no? Y aquí viene una idea que me parece trascendente, que es el concepto de la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es este espacio en el que nosotros funcionamos de forma óptima, ¿no? Ahí rendimos, sería como un espacio de confort un poco más ampliado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si este chico o esta chica está sobreagitada, sobreestresada, ya sea en el sentido de ansiedad o en el sentido de depresión, de desmotivación, cuando esta ventana de tolerancia se hace pequeña, es cuando
la mecha cada vez es más corta, si encima tiene autolesiones y se siente desesperanzado, es cuando el riesgo de actuación es mayor. ¿Por qué me interesa el concepto de la ventana de tolerancia? Porque, claro, nuestro trabajo como terapeutas y como psiquiatras será ayudar a que los jóvenes y, en el fondo, todos nosotros tengamos una ventana de tolerancia bien grande en la que quepan la inmensa mayoría de nuestras frustraciones y de nuestros estreses y nuestras emociones, ya sean las de tipo ansioso o las de tipo de alerta, como es la tristeza, el asco, nos puedan servir para aprender, y lo que decíamos, que la crisis es una oportunidad, ¿no? Entonces, nuestro trabajo será qué podemos hacer para aumentar esta ventana de tolerancia, ¿no? En el fondo, trabajaríamos con este trípode, ¿no? O sea, la persona que se siente segura en sí misma, que siente que pertenece y siente que tiene un propósito existencial, es cuando se siente vinculado a la vida, ¿no? De alguna forma, aquí pongo a Viktor Frankl, que creo que vale la pena, que no ha leído este libro, pues lo tiene que leer de cabecera, y a los adolescentes les encanta, ¿no? Sobre todo la primera parte, que es la experiencia del psiquiatra en el campo de concentración. Vale la pena que lo recomendéis a los jóvenes, ¿no? Entonces, lo que la persona puede hacer es trabajar desde estas tres bases, y en terapia funcionamos desde ahí. Primero es la aceptación. La aceptación en el sentido Gilbert, ¿no? La aceptación compasiva de querer y aceptar mi ahora, ¿no? Y a veces trabajamos con padres, los padres lo mismo, y acepta a tu hijo ahora tiene unas dificultades, está con él, trabajamos para que esté mejor, pero mi ahora es ahora. Entonces, cuando uno acepta su ahora y es honesto consigo mismo, es cuando puede construir. El segundo paso es los vínculos. Un vínculo no es un like, un vínculo es una relación afectiva, relacional con otros, ¿no? Y aquí es muy importante el concepto de crear familia, crear tribu, crear grupo, crear clan. Es muy importante porque lo que al final nos sostiene y nos ayuda a sobrevivir, y esto está muy estudiado, a sobrevivir, es la sensación de estar vinculados, de tener un otro que me escucha. Por ejemplo, en mi parte de voluntario, el teléfono de la esperanza, la prevención del suicidio, lo vemos ahí, ¿no? Que te llama gente que ni te conoce, ni pues anónimo, ¿no? O sea, y ahí, pero lo que quieres es hablar con alguien para encontrar un otro que te acompaña. Pues ahí también los otros son los compañeros de clase, son los padres, ¿no? Y cuando trabajamos con padres decimos, es verdad que el adolescente pues no escucha, dicen, no es que no me escucha ya, no te escucha, pero te mira y te oye, con lo cual, como padres, hemos de estar ahí, ¿no? Y en tercer lugar, el sentido de la existencia, el propósito, el para qué. Dice Frankl, ¿no? El que tiene un para qué sostiene cualquier cómo. Y esto es lo que, claro, una persona que se siente que se quiere a sí misma y se acepta como mínimo y es compasivo con uno mismo, que está bien vinculado de forma, la vinculación bidireccional, que ayudo y soy ayudado. Y en tercer lugar, que tengo sentido vital, tengo propósito, pues esta persona está bien instalada en la vida, su ventana de tolerancia es importante y puede sostener pues, situaciones pues que pueden ser muy incómodas, ¿no? Bueno, quería acabar un poco con este texto de Gabriel García Márquez, ¿no? Que creo que siempre lo pongo porque me gusta mucho, ¿no? Que es el drama del desencantado que se arroja a la calle a medida que iba cayendo a través veía la intimidad, las pequeñas tragedias, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuya realidad no había llegado nunca hasta la esquina común, ¿no? Bueno, y como al final, cuando al instante de reventarse contra el pavimento por el completo de concepción del mundo, ha llegado que aquella vida que abandonaba para siempre valía la pena ser vivida. Hemos de ayudar a los adolescentes a que puedan paladear su vida, ¿no? Incluso, y a mí me pasa con adolescentes en momentos depresivos, ¿no? Que trabajas con ellos, pues siempre la actitud de que algo mejor es posible y qué hago hoy para estar mejor mañana, ¿no? Y finalmente una cosa que a mí, que ahora estoy en plan casi activista, ¿no? Que también en un libro que he escrito recientemente, pues creo que ahí, ¿no? Trabajamos con los adolescentes este concepto que puede ser un poco esbuixarrat, que decimos aquí un poco, pero tú puedes aligerar el sufrimiento y prevenir un suicidio. Acércate y pregúntale. Igual que en mi visión, ¿no? Pues a veces el bullying en el colegio, pues a veces lo pueden resolver los propios compañeros, entre ellos acercándose al que sufre, acercándose al que lo ves que está un poco diferente, acercándose a él, que no tengas
miedo de acercarte y preguntarle. Y esto lo hablamos con los padres. Pregúntale a tu hijo abiertamente, con cariño. Una pregunta abierta y con cariño nunca hace daño, ¿no? A los profesores lo mismo. Una pregunta abierta y con cariño nunca hace daño. Al revés, les abre, porque como decíamos, la inmensa mayoría de gente que tiene conducta suicida, incluso consumado, se ha visto que previamente habían consultado a alguien. Pues el que tiene malestar intenso, si tiene sichache, lo que hace es consultar a alguien y hemos de estar ahí, bueno, y debemos hacer una ayuda activa, no solo esperar a que nos pregunten, sino también que los padres y los tutores pues nos adentremos, ¿no? Que no tengamos miedo a preguntar, si lo hacemos con cariño a la gente, nosotros todos necesitamos estar vinculados y esto es lo que nos nutre. Bueno, esto es lo que os quería compartir con vosotros desde mi experiencia profesional, desde mi experiencia como voluntario y en la formación con adolescentes, que en los talleres lo ves clarísimo. Pues muchísimas gracias, Enric. Muy interesante todos los datos, todas las reflexiones que nos hacías y son tantas que tan buenas que tengo un montón de preguntas. Te voy a ir trasladando, por ejemplo, algunas de ellas. Estabas hablando del papel de la familia, de escuchar también del papel de los docentes. Por ejemplo, Ruth nos planteaba por qué cree que no hay programas de prevención suicida en centros educativos y solo hay un protocolo que si ya se detecta un caso se activa. O sea, ¿no habría que trabajar más la prevención desde los centros educativos? Bueno, yo creo que al menos a nivel español en concreto, yo creo que hay un montón a nivel internacional, un montón de guías para los colegios, de trabajos, de talleres que se pueden hacer, guías para docentes, se pueden también, hay talleres incluidos, la OMS tiene uno que funciona muy bien y a nivel aquí, pues catalán y a nivel español, hay un montón de asociaciones que estamos trabajando en la prevención en las escuelas con talleres, no solo de prevención del suicidio, sino de trabajo el desajuste emocional y que los chicos se permitan preguntar, ¿no? Y cuando haces un taller o un grupo focal con jóvenes, es fantástico. Es fantástico porque ves que responden y quieren hablar y ayudan un montón. Y además son focos de detección de otros chicos que van a la profesora y dicen, oye, esta chica no sé qué, ¿no? Y está mal o porque se ha borrado del WhatsApp o ha salido de no sé qué. Yo creo que aquí la prevención de la comunidad, sobre todo en adolescentes, es genial. Pues sí, por ejemplo, también Nancy nos hacía una reflexión. Dice, muchas veces los adolescentes creen que tener el sentido de la vida se trata de ser el mejor en su propósito. Y entonces hay veces que hay que hacerles entender pues, que esto no es así y que si no se logra no pasa nada, ¿no? Que unas veces nos funciona mejor y otras el propósito que queríamos a lo mejor no lo hemos alcanzado. Y también por eso nos planteaban cómo ayudar a esos adolescentes, nos decían, por ejemplo, Andrea, a ser resilientes, ¿no? Porque nos decían, quizá les estamos haciendo pues, una infancia demasiado sobreprotegida. Bueno, aquí hay una idea. El otro día en una conferencia que oí a un psiquiatra aquí de Barcelona, de Cataluña, pero es madrileño, que se llama Carlos Chiclana, me gustó mucho, hay que tener en la familia un detector de ayudas innecesarias. O sea, no les sobreprotejamos, que se enfrenten, ¿no? Los árboles fuertes crecen donde hay viento, ¿no? En ese sentido, creo que es una idea importante, ¿no? Y dentro de esto, creo que es importante, las crisis son, nosotros crecemos contra gravedad. La educación que no crece contra gravedad te acaba atrofiando, pero nosotros mismos, si no te esfuerzas, no mejoras, pero en el tenis, en todo, en cualquier cosa, si no te esfuerzas, pues no mejoras, ¿no? Y el esfuerzo nos aumenta la ventana de tolerancia y cuanta más tolerancia tenemos, más aguantamos, somos jóvenes resilientes. Yo creo que está ahí. También confiemos que los jóvenes tienen mucha energía, igual que la tuvimos nosotros, ¿no? Ahora mismo que hemos tenido en España pues una riada muy grave en Valencia, pues un montón de jóvenes fueron ahí a dar la cara, a ayudar, a apoyar. Los jóvenes tienen una energía que igual los más veteranos ya no la tenemos, pero confiemos en ellos, son resilientes si les damos la oportunidad. Pues yo creo que seguro que Ascensión también tiene preguntas para Enric y muy interesante, ¿no?, lo que estaba planteando. Yo quería hacerte una pregunta en relación con las familias. Cuando tenemos jóvenes o tenemos hijos que a lo mejor han podido tener algún problema relacionado con un intento de suicidio,
¿Cómo se puede ayudar a los padres? Porque los padres empiezan a desarrollar ese miedo, ¿no? A que su hijo se suicide. Tú hablabas de que a veces el suicidio es una forma de dejar de sufrir, aunque realmente no es la intención del adolescente, pero el padre lo vive con mucho miedo. Entonces, ¿qué podríamos decirle a los padres? Bueno, lo mismo que las autolesiones, ¿eh? Yo creo que hay una idea importante que el padre ha de entender que qué bueno que tu hijo te pueda transmitir de una forma más o menos clara que lo está pasando mal y que incluso se plantea el suicidio. Sin miedo. Yo creo que formamos mucho a los padres para que los padres no tengan miedo, o sea, tengan temor y pidan ayuda. Entonces, una idea muy importante es acompañar al hijo a pedir ayuda, ya sea en el colegio, ya sea al psicólogo. No es enviarlo al psiquiatra o al psicólogo y que te cure, no. Nos implicamos porque la recuperación, cada uno con su misión, pues estamos todos, como para que tu hijo sienta que no eres una carga, que tú lo pasas mal, pero yo estoy contigo, que te quiero de forma no condicionada, o sea, o incondicionada, que estoy aquí contigo y que haremos lo que haga falta para ayudarte. Y esta compañía, el adolescente, si quieres lo hará a regañadientes, si es chico pues lo hará de forma brusca, pero ves que te van mirando. Y cuando a los padres les das autoestima, les haces ver que su papel es clave, les ayudas a ayudar, vamos, son unos elementos de supervivencia muy importantes, porque los padres en el fondo son los referentes en la inmensa mayoría de los casos de los hijos. También comentabas, Enric, estamos hablando del papel de la familia, hemos hablado también de lo que es el entorno educativo y tú has comentado en tu exposición, has hablado que los jóvenes lo han comunicado, que dan señales. Por ejemplo, Marco nos decía que considera importante también educar a la población en general, a los sanitarios, a los educadores, a que sepan cómo detectar, cómo escuchar y cómo acompañar. Y nos preguntaban también cómo se pueden identificar esas señales de alerta de las que tú estabas hablando antes, Enric. Mira, la principal señal de alerta en un adolescente es que hay un cambio inexplicable, que puede ser por otro tema, puede ser por frustración, puede ser grave o no grave, pero cuando hay un cambio que no es previsible, es verdad, decimos la adolescencia es imprevisible, pues más o menos los ves venir, ¿no? Pero cuando ves cambios, cuando ves que dejan las cosas que les importan, cuando lo que a ellos les motivaba, les gustaba, lo abandonan, pues si les encantaba, yo qué sé, pues escuchar música, ves que no escuchan, o les encantaba pintar, dejan de pintar. Cuando ves que van abandonando las cosas que a ellas les daban bienestar, esto es un factor, dices, esta persona está desconectándose de la vida, ¿no? En ese sentido, es un factor de riesgo que nos dice, uy, aquí pasa algo, ¿no? Y yo creo que ahí no tener miedo a preguntar al hijo, a preguntar al alumno, a preguntar al amigo, oye, aquí estoy, que igual en un momento te dice, no pasa nada, ¿no? O los chicos, no pasa nada, ¿no? La chica decir, bueno, déjame, no me rayes, ¿no? Que decimos aquí. Sí, pero sabe que estás ahí y te dejará. Hace no mucho una paciente que estaba con ideación suicida apareció porque le dejó sin querer el diario abierto de par en par encima de su cama y luego se enfadó porque la madre le había mirado el diario. Dices, pues, si lo deja, pero habitualmente piden ayuda y cuando vemos una conducta que no están ahí pendientes y a veces preguntar pues a los compañeros, a los amigos, al colegio, si son padres separados, preguntar al padre, preguntar a la madre, preguntemos sin miedo. Porque cuando un chaval sabe que preguntas por él, sabe que te importa, que te preocupa. Y Joyner ponía ahí, la sensación de que soy una carga es uno de los factores emocionales de riesgo más potente. Pues bueno, puede ser un problema, puedes tener problemas, pero no eres una carga, eres mi hijo y contigo lo que haga falta. Ascensión. Sí, en este sentido, yo vuelvo un poco ahí, ¿no? Porque a veces, por un lado, tenemos el mensaje en las familias de la sobreprotección, pero por otro lado, esto, ¿no? Lo que tú estás diciendo me parece súper interesante porque el padre con un adolescente a veces no sabe a qué atenerse, entonces no sabe si tiene que preguntar, si no tiene que preguntar, si tiene que estar ahí, si le tiene que acompañar, porque muchas veces el propio adolescente se queja, ¿no? Como decías, déjame en paz, que ya voy yo solo, pero efectivamente, ¿cómo transmitirle a un padre o formarle mejor, ¿no? Capacitarle para que se sienta también útil, porque a veces la familia se siente un poco en esa situación de poca... De no ayudar, ¿no? De no saber si está ayudando o tiene que estar ausente. Pues eso, ¿cómo les podemos ayudar en este sentido también? Mira, yo creo que lo primero, la sobreprotección consiste en hacer cosas que la puede hacer el adolescente y lo haces tú.
me sobreprotejo porque, yo qué sé, pues le evito problemas. O hablo yo con el profe porque en lugar, yo qué sé, no ha hecho un trabajo, yo le hago una nota al profe diciendo una mentira, que a veces pasa, ¿no? O sea, porque todos queremos que los hijos no sufran, pero esto no les ayuda, no les hace resilientes, ¿no? Entonces, lo primero que hemos de poder preguntar y observar, y que ellos sepan que están ahí, ¿no? Y preguntar al entorno y decir, bueno, yo estoy aquí, pues te acompaño, ¿qué es lo que tú necesitas? O sea, poder preguntar al chaval, ¿qué es lo que tú necesitas? De forma honesta, ¿eh? Esto les abre. O sea, porque con el adolescente hemos de trabajar siempre con preguntas abiertas. Las preguntas cerradas cierran, o el sí, no. No, has de hacer esto. ¿No? En cambio, si vamos con preguntas abiertas, el adolescente comunica. Y si también él ha aprendido en la familia, que también el padre ha compartido sus problemas, también los comparte en función de la edad del hijo, obviamente, pues ve que en esta familia no hay tabús, los temas se hablan en función de la edad de cada hijo, obviamente, pero se hablan y se intentan resolver. Él verá que por grave que sea un tema, si lo compartimos lo podemos resolver y me ayudarán. Yo creo que es clave preguntar, abrir sin miedo, con ansiedad si quieres, pero sin miedo. Estás hablando, Enric, de sin miedo, de romper tabús, y precisamente Jorge en el chat nos decía que tiene que ser una época donde hay que dejar la palabra tabú del suicidio y dar paso a la visibilidad de las herramientas. Incluso Carly Santana, por ejemplo, nos decía, ¿qué ejercicios prácticos podríamos darle a un joven que tiene intentos suicidas, aparte de ir a terapia? O Fernanda García, que nos decía, ¿cómo apoyar a los jóvenes a fortalecer esa resiliencia y aumentar su ventana de la tolerancia desde la psicoterapia? Bueno, creo que hay temas complejos, como la psicoterapia, que es más profunda, pero sí que conseguimos tres aspectos que lo ponía, por eso trípode, que creo que en terapia trabajamos ahí. Primero, que es la aceptación. La aceptación, la crítica de su realidad, sea la que sea. Hoy he suspendido todas, es tu realidad, vamos a trabajar desde aquí. Segundo, que sean personas que se vinculen, que salgan de sí, que ayuden a otro, ¿no? Que ayuden a otra persona que lo está pasando mal, igual, porque les hará salir de ellos. Y luego, pues, que ayudarles a implicarse en cosas que para ellos sean capaces, que sea posible y que sea propio de ellos, ¿no? Es decir, hazte deporte, pues oye, hay chavales o chicas que no les gusta el deporte, pues no hagas deporte, haz ajedrez si es lo que te gusta, o diseña cómics, anime, lo que para ti sea bueno, y que sea algo que te vincule a salir de tu ensimismamiento. Yo creo que esto es muy importante y también les ayudará a tolerar las frustraciones, porque crecer es frustrarse, como oportunidades para crecer, ¿no? Nadie desde la poltrona construimos. Y otra cosa muy importante también para los padres, ayudarles a tolerar el aburrimiento. Del aburrimiento sale lo peor y también sale lo mejor. Que cuando se aburran un poquito, que no vayan al móvil inmediatamente, que no los distraigamos, que puedan tolerar un poquito pues el tedio y de aquí que construyan cosas. Se me ocurre pues esto. Muchísimas gracias, Enric Armengou, psiquiatra de ITA Salud y en la Fundación Ayuda y Esperanza. Muchísimas gracias por tu intervención y tus valoraciones. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Os animo, por cierto, a todos los que nos estáis siguiendo a seguir enviando esos comentarios, esas preguntas, porque ahora vamos a abrir una mesa de debate, un conversatorio con otros expertos y podemos seguir trasladando esas inquietudes, ¿no? Esas dudas, esas cuestiones que se han quedado sobre la mesa. Ya saludo a José Juan Nogales, que es psicólogo especialista en psicología clínica, psicólogo militar y clínico EMDR. José Juan, muchísimas gracias por estar hoy aquí. ¿Qué tal estáis? ¿Hola? Hola, sí. Muchísimas gracias. Sí, que al principio no te hemos escuchado, pero sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Daniel Vega, que es psicólogo adjunto en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Igualada. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, buenas tardes. Y Bárbara Gil, directora clínica e investigadora en Madrid Institute of Contextual Psychology. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, pues el placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hemos estado hablando con Enric un poco de datos, ¿no?, de la situación, hemos enfocado en los adolescentes y ese incremento cada vez mayor de autolesiones, hablamos también de datos impactantes del suicidio y ahora queremos también hablar de esas intervenciones, ¿no?, en casos de estos basadas en terapias de tercera generación, ¿no?, en el tratamiento de esas conductas autolesivas. José Juan, no sé si después de escuchar a Enric nos puedes hacer también una visión, porque una de las preguntas que más nos trasladan es qué está pasando en la sociedad y por qué, ¿no?, estos jóvenes cada vez se dan más casos. Incluso nos planteaban en el chat si hay como un efecto que se copian, ¿no?, entre ellos, que hay alguien en clase y eso va teniendo como un efecto que aumenten, ¿no?, los casos de autolesiones o incluso de tendencias suicidas. Bueno, ya me gustaría a mí tener la respuesta correcta, ¿no?, a esta pregunta. Yo creo que Enric ha dado varios puntos importantes, ¿no? Hablaba, por ejemplo, del concepto de ventana de tolerancia, un concepto fundamental en psicoterapia, y es cierto que esta ventana de tolerancia en nuestros jóvenes puede que esté más disminuida en los últimos tiempos. Están en esa cultura de la inmediatez y bueno, por supuesto las redes sociales pues no nos están ayudando en gran parte, ¿verdad? Yo creo que por ahí tiene mucho que ver lo que está pasando, por entrar en unos pocos puntos. No sé si me escucháis, ¿me veis? Sí, te escuchamos sí. perfectamente. Perdón. Sí. Muchísimas gracias. No sé, Ascensión, si quieres seguir lanzando preguntas a nuestros expertos de esta mesa. Sí, me gustaría que nos dierais, bueno, una opinión, una visión, también que se explicara un poquito el concepto de MDR, ¿no?, que quizá es una de las cuestiones que se están trabajando, entre otras, y herramientas que se utilizan en estas terapias de tercera generación, y quizás sea un buen punto de partida, ¿no?, para poder luego enlazar con el tema que nos ocupa esta tarde. Vale, pues muy resumidito, ¿vale? El modelo MDR es un modelo que tiene aproximadamente ya casi 40 años de existencia. Es un modelo que inicialmente se creó para el tratamiento del trauma, después con el tiempo se ha ido ampliando a muchas patologías, muchos trastornos, muchos cuadros sintomatológicos en los que existe un aprendizaje desadaptativo. Bien, no solo está enfocado al tratamiento del estrés postraumático. Con respecto a las conductas autolesivas, si queréis que entre un poquito más en ello, MDR considera 3 puntos fundamentales. Por un lado, el generar aprendizaje de nuevas conductas de afrontamiento que puede no tener la persona. En esto se parece a muchas otras terapias, ¿de acuerdo? Por otro lado, y fundamental, sería el tratamiento de aquellas memorias, aquellos recuerdos que pueden estar participando en que el paciente esté desregulado o esté teniendo dificultades, sean cuales sean estas dificultades actuales. Habría que trabajar con esos recuerdos. Véase, por ejemplo, experiencias de bullying, experiencias de abuso en la infancia, por poner unos poquitos casos. Y después la tercera manera en la que MDR participa en el trabajo con las conductas autolíticas es trabajar, en las conductas autolesivas, verlo como una posible conducta adictiva, ¿vale? Esto está en discusión por muchos autores, pero es cierto que hay ya varias experiencias reportadas en la literatura en la que el trabajo con las conductas autolesivas como si fueran una conducta adictiva, con protocolos específicos que tiene MDR, el funcionamiento es muy bueno y lo que diferencia es que tiene un efecto bastante rápido en la disminución de la conducta autolesiva. Bien, un poco por resumir.
Pues gracias por hablarnos un poco más en profundidad, ¿no?, de esa terapia. Estamos hablando de esas terapias de tercera generación. Yo también quería preguntarle, por ejemplo, a Bárbara, cómo se pueden aplicar esos principios de otra terapia, ¿no?, de aceptación y compromiso en ese tratamiento de estas conductas, de tendencias suicidas, un poco también como una aproximación que hemos hecho de la otra terapia, de EMDR. Bueno, hay muchas cuestiones que tanto Enric ha contado, ¿no? Haciendo casi que esta conexión tan grande que podemos hacer entre muchos modelos que sin duda pues beben todos entre sí. La terapia de aceptación y compromiso, la terapia contextual, digamos, pues per se a día de hoy, precisamente, ¿no?, hablando de cuestiones de suicidio o de comportamientos que a priori parecerían no tan extremos como los autolesivos, mira precisamente, ¿no?, en qué lleva a una persona a necesitar, ¿no?, poner en marcha ese tipo de efectivamente salidas o soluciones al malestar. Y es precisamente en el núcleo de ese sufrimiento donde a día de hoy miramos, porque precisamente todavía más allá de eso, pues va a estar, ¿no?, un propósito, un sentido, un significado que bien sea un adolescente o bien sea un adulto o bien sea una persona perteneciente a la tercera edad, pues no está alcanzando, ¿no? Y en ese sentido la terapia contextual trata de basarse lo máximo posible en toda la investigación que tiene que ver con el lenguaje, porque entiende, ¿no?, que el rol que tiene el lenguaje en el sufrimiento es primordial, ¿no? O sea, estaba comentando Enric, pues muchísimas cuestiones acerca de múltiples derivaciones o pensamientos, emociones que las personas en este tipo de situaciones pues tienen, ¿no? Efectivamente, independientemente de la edad, porque cualquier persona pues puede acabar sintiendo y quizá haciendo este tipo de cuestiones. Pero esta sensación de este odio, ¿no?, consigo mismo, del relato que uno aprende a darse, a decirse, y cómo esta desconexión que decía él, ¿no?, de la vida, pues es una desconexión a ciertas cosas, pero es una conexión a un relato, a una narrativa, a hablar con una serie de pensamientos que poco a poco, ¿no?, pues comienzan a ser prácticamente lo único que la persona es capaz de discriminar o de detectar, ¿no?, en su realidad. Claro, eso, dado el tiempo suficiente o dada la intensidad suficiente, pues puede acabar llevando a la gente a hacer estas cosas, ¿no? Estos pensamientos tienen una serie de órdenes o de instrucciones y ahí la persona no diferencia entre lo que es tener un pensamiento y otro tipo de manera de funcionar ante esto. Aquí es donde se centra la terapia contextual en línea con otro tipo de intervenciones, ¿no? Pero se centra específicamente a través de las 3 estrategias fundamentales que tenía a día de hoy en enseñar algo que también comentaba, ¿no?, Enric, las personas aprendemos repertorios a la hora de tener que lidiar con el malestar a lo largo de nuestras vidas, y la conducta autolesiva o la conducta suicida pues desgraciadamente es uno más, ¿no?, dadas las circunstancias proclives a ello. Eso no significa, ¿no?, tener pensamientos, tener ideaciones de esta índole, pues no significa que las personas tengan que hacer lo que esos pensamientos pidan o sugieren, y es ahí donde nos centramos en entrenar otro tipo de repertorios ante ese malestar. El punto quizá diferencial, ¿no?, en este sentido también de ACT o de la terapia contextual es centrar estos repertorios en cuestiones que puedan ir dando un propósito o un sentido a la vida de esa persona, ¿no? O sea, sabemos que el ser humano necesita algún tipo de motivación para moverse. O sea, cualquier tipo de comportamiento está motivado por algo, más vale que lo esté por algo que tenga un propósito y que sea adaptativo para uno mismo, ¿no? Entonces es cuestión de ir cambiando poco a poco el foco. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que comentar, poner encima de la mesa que estas ideas o que estos pensamientos en un momento dado puedan estar, que efectivamente responden a unas circunstancias que muy probablemente sean temporales, pero que hacen rápidamente derivar que esa va a ser la realidad que la persona va a tener durante quizá toda su vida, ¿no? Y ahí es donde pues, es una experiencia de agujero negro de que succiona y que no les permite ver más allá de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Si miras a la historia de vida
de los individuos que están en esa situación, pues entiendes perfectamente cómo lo que les esté pasando tiene un significado para ellos, saltan múltiples predicciones o derivaciones y sin ayuda, pues muchas veces es francamente imposible que alguien no se comporte en base a eso, ¿no? Estos serían pues te diría que los elementos centrales que la terapia trabaja. Esa importancia de pedir ayuda. Estamos hablando de esa terapia de aceptación y compromiso, y también a extensión nos queda la terapia dialéctico-conductual, y además seguro que Daniel, desde su experiencia, ¿no?, en el hospital, puede hablarnos de ella y de estrategias quizá que se estén implementando allí. Sí, justamente yo te iba a hacer esa pregunta. Primero, bueno, pues cómo ese diálogo, ¿no?, que tiene la DBT o la terapia dialéctico-conductual, cómo se utilizaba sobre todo con trastorno límite y cómo se puede extrapolar a otros trastornos o al caso que nos ocupa, ¿no?, de la conducta suicida. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en realidad la DBT, la terapia dialéctico-conductual, como muchos sabrán, pues de alguna manera surgió precisamente para abordar pacientes complejos, ¿no? Y por complejos se entiende un poco pues este tipo de pacientes que tienen conductas de autolesión y ideación suicida. Y la DBT, este tipo de fenómenos los aborda, digamos, desde el principio, estableciendo una jerarquía donde establece que la autolesión o el riesgo de suicidio son las conductas que hay que abordar de manera prioritaria en el tratamiento. Esto realmente es algo útil para los terapeutas, porque muchas veces estos pacientes pues actúan desde la urgencia y muchas veces generan, digamos, cierto caos o cierto desorden a la hora de intervenir. Por lo tanto, esta jerarquía yo creo que es algo interesante. Y también una cuestión importante en DBT cuando pensamos en autolesión es que, la autolesión desde la DBT se entiende como una dificultad seguramente para manejar el afecto negativo. Desde ahí, pues podemos abordar esto desde una parte, digamos, de aceptación, entendiendo que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasarlo mal y que, por lo tanto, quizás esa persona que se está autolesionando pues ha aprendido a manejar ese malestar de esa manera y que a la vez, ¿no?, necesita mejorar, necesita aprender nuevas habilidades. En esto, DBT es un modelo que se basa en el déficit de habilidades y lo que intentamos principalmente es que, aparte de entender, ¿no?, por qué pues esa persona y que esa persona también entienda en primera persona por qué se está autolesionando, pues proporcionarle habilidades que le permitan pues manejar mejor ese malestar y que además las pueda generalizar a su entorno normal, a su entorno habitual, para que pueda pues aplicarlas en su vida cotidiana. Esto es un poco, en general, cómo abordamos la autolesión desde DBT. Por ejemplo, voy a seguir trasladando preguntas, ¿no?, del chat y preguntas que nos han ido llegando, ¿no?, estas personas que se han ido inscribiendo. Por ejemplo, Katruska, desde Ecuador, nos decía ¿qué tipo de terapia es más óptima cuando te encuentras a personas o a niños que tienen una conducta desafiante? ¿Qué hacer en este caso, Daniel, por ejemplo? En este caso yo creo que en general en jóvenes cuando hay una conducta desafiante, una de las cosas que al menos a mí me ayuda es pensar que uno de los retos que tenemos más en terapia, uno de los retos que nos podemos encontrar más con este tipo de personas, es que muchas veces, aunque yo he insistido en la idea de proporcionar habilidades y estrategias para regular las emociones y de alguna manera manejar el riesgo de autolesión, no hay que olvidar que, como digo, uno de los retos principales es proporcionar buenas razones a esa persona para que deje de autolesionarse, porque no podemos perder de vista que probablemente el hecho de que ese joven se está autolesionando de manera repetida, lo que nos indica es que la autolesión tiene una función, está sirviendo para algo, ¿no? Por lo tanto, muchas veces plantearle a alguien que deje de hacer algo que le está sirviendo inevitablemente implica la idea de que va a haber más sufrimiento, porque si yo de alguna manera pues me autolesiono para evitar pasarlo mal, si no me autolesiono, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Pues probablemente me va a preocupar sentirme peor, ¿no? Por lo tanto, quizás el reto esté ahí, ¿no? Muchas veces plantear buenas razones, digamos, insistir en este punto
para que el paciente, la persona, el joven, esté más motivado al cambio, ¿no? Yo creo que este es un poco el kit de la cuestión muchas veces. Sí, yo le quería preguntar, muchas gracias, Daniel, por ejemplo, a Bárbara, desde este punto de vista, esta ganancia secundaria, ¿no?, que tiene la propia enfermedad o la propia autolesión, que es un poco lo que indicaba David, ¿cómo planteas tú esto en la consulta? ¿Cómo se lo planteas, ¿no?, a un adolescente? O vuelvo un poco a la familia, porque aquí sin querer hay este tercer agente, bueno, pues que en sistémica forma parte del sistema y que lo tenemos que tener en cuenta, y te preguntan mucho, ¿no?, cuando estás en terapia. ¿Cómo poder abordar esto o dar esa explicación de que en realidad prestar atención a esto a veces, no sé si es contraproducente, pero tiene una ganancia para el adolescente? Bueno, yo siguiendo, ¿no?, la perspectiva funcional que es mirar a los problemas psicológicos, ¿no?, realizando un análisis funcional de bueno, que lleva a la persona a comportarse de una determinada manera en base a, bueno, pues efectivamente qué ganancias tienen, ¿no? Si conceptualizamos que cualquier comportamiento, ¿no?, pues quiero decir, reducido a reforzadores muy básicos, ¿no?, pues es una aproximación a algún tipo de alivio, de placer, y en su opuesto, pues a reducir algún tipo de malestar. En mi opinión, eso siempre hay que ponerlo encima de la mesa, independientemente del problema psicológico que sea, también porque tiene un componente de este famoso verbo que denominamos validar, ¿no?, en muchas ocasiones, o empatizar, es decir, las personas hacemos algo porque nos sirve, y eso es perfectamente válido en tanto a quizá no sabemos otra manera de alcanzar eso que estamos buscando, ¿no? Con las conductas autolesivas, la misma línea que los intentos de suicidio o los propios suicidios, hay mucha incomodidad, hay mucho miedo, hay probablemente mucho, bueno, a la gente le resulta muy refractario y produce mucho rechazo por el tipo de conducta extrema que es y cómo violenta, ¿no?, qué hace sentir a las personas que están alrededor, qué dicen de ellas, tanto si son familiares como si son parejas, como si son amigos, etcétera, ¿no?, como incluso los propios profesionales de salud mental. Y si eso al propio profesional o la persona que está al lado, pues de alguna manera impide, ¿no?, validar o hacer hueco, espacio a que la persona está haciendo eso porque le sirve para algo, pero que a la vez, ¿no?, efectivamente, pues se dan unas consecuencias muy problemáticas que incluso pueden acabar con la vida. Es un atentado a uno mismo, ¿no? Mucho más allá del relato temporal que efectivamente pues tengan. Si eso no se hace, es complicado, no digo que sea imposible, pero es difícil, y por supuesto no van a ser resultados que se mantengan, que las personas cambien o modifiquen, amplíen el repertorio frente a ese malestar, es decir, empiecen a funcionar o a responder de él de otra manera. O sea, por supuesto sirve para algo, pero tienen que ver que además de producir cierto alivio, cierta paz, quizá hay personas que verbalizan, bueno, es que es el único refugio que yo ahora mismo alcanzo, ¿no?, como un dolor físico que a muchos nos hace derivar que es extremadamente aversivo, pues en esa situación, en ese contexto, dada esa historia para esa persona, ese dolor físico transforma, cambia su función. De alguna manera es opaca, ¿no?, al propio dolor emocional, a los pensamientos, los acalla, es una manera muy extrema de disociarse. Nadie va a dejar de hacer eso a menos que uno no sitúe unas condiciones en las que las personas pues puedan aprender otra manera de funcionar que a la larga les pueda llevar a otro sitio, ¿no? Y esa es la perspectiva que sin duda es el profesional que tiene que poner, porque uno no, en determinadas situaciones es muy difícil que puedan detectarlo, ¿no?, y que puedan hacerlo solos. Sí, es complicado el papel de estos profesionales, esa extensión es fundamental. Por eso yo quería trasladarle también a José Juan una pregunta que nos llegaba a través del chat de Malca Silguero, que nos decía, ¿cómo saber, o sea, qué hay que tener en cuenta para saber qué tipo de terapia utilizar para trabajar las autolesiones y conductas suicidas? ¿Cómo saber cuál es la más efectiva? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, si queremos hablar de efectividad, yo creo que es importante leer la literatura científica y las terapias basadas en la evidencia, obviamente, ¿no? Yendo más allá, cada cual se siente cómodo en la terapia en la que está formado y desde ahí pues debe funcionar, ¿no?
ya digo, normalmente la gran mayoría de los terapeutas estamos formados en más de un modelo psicoterapéutico y vamos a emplear un poco de todo aquello que sepamos que es útil y que ha sido útil en los estudios y que nos ha sido útil en nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que aquí se trata más de ir cogiendo un poco de todo, de lo que sepamos, que cuál es la terapia más efectiva, porque además muchas veces es difícil definir cuál es la más efectiva. Los estudios en este tipo de contextos son difíciles de realizar, ¿vale? Tengamos en cuenta que estamos hablando de conducta autolesiva. La conducta autolesiva, de por sí, la definición es una conducta que no lleva o no tiene intencionalidad de muerte y de suicidio. Eso es lo que es la conducta autolesiva. Otra cuestión es cuando ya va más allá y hay una conducta suicida, ¿verdad? Hacer estudios con conducta suicida obviamente es muy complicado. Con conducta autolesiva es más sencillo. Yo me iría, ya digo, a lo que diga la literatura, pero hay varios modelos que son, ya digo, funcionales, que funcionan bien. La DBT está muy bien trabajada en este aspecto, por ejemplo. Del modelo que yo más me muevo, MDR, hay ya estudios de casos que ayudan, que se ve que ayuda bastante en el tema de las conductas autolesivas. Y bueno, más o menos esto es lo que te podría responder. Gracias, José Juan. Tengo aquí una pregunta directa para la última intervención de Bárbara, que se la voy a trasladar de Alba. Nos decía, para Bárbara Gil, ¿puede poner un ejemplo en el que el entorno ha cambiado la manera de funcionar ante conductas autolesivas? A ver si entiendo bien la pregunta. No sé si lo que... En que el entorno ha cambiado la manera de funcionar. Sí, bueno... no sé si se está refiriendo, Alba, y si no, pues discúlpame, ¿no? A, bueno, en qué medida, pues, no sé si históricamente o culturalmente, pues se ha ido cambiando la manera de reaccionar a esto, o si te refieres a, bueno, pues a que la persona vaya poco a poco recluyéndose en ese modus operandi, en esa manera de funcionar. No sé si nos puedes aclarar o bueno, comento un poco de las sí, puedes comentar un poco brevemente las dos. Sí, porque, no, justo entraba un comentario, digo, lo mismo está ella comentando, pero no, es otra pregunta que se plantea. Así rápidamente un poco de las dos aristas y... Bueno, me imagino, ¿no?, que es un poco en base a lo que estaba comentando, pues yo en particular. Sí que es cierto, ¿no?, y yo aquí quiero ampliar la mirada en general a las formas de reaccionar que resultan aversivas a los demás, ¿no?, y a la incomodidad que generan. O sea, tal y como creo que aquí todos, ¿no?, pues entendemos los problemas psicológicos, la persona no está sola interaccionando consigo misma. En última instancia interacciona siempre consigo misma, ¿no?, es decir, con sus pensamientos y sus sensaciones, pero está inserta en un contexto y cómo ese contexto pues interacciona a su vez con esa persona, pues provoca más impactos y suma y sigue, ¿no? En el caso de conductas autolesivas, de intentos de suicidio, de los propios suicidios, yo considero que por lo menos a día de hoy todavía sigue habiendo una respuesta muy refractaria a todo eso, por la culpa y la responsabilidad que hacen sentir a los demás, ¿no? O sea, es cierto que el dolor en general incomoda, pero también es cierto que sin los demás, pues difícilmente somos algo, ¿no? O sea, si de hecho la propia construcción de nosotros mismos depende de la interacción de los demás, pues cómo no va a ser así para el resto de cuestiones. Si uno tiene un entorno donde, pues sin ir más lejos, haya nacido en una familia donde las emociones se enseñe que se tienen que capar, que cualquier síntoma de debilidad o de vulnerabilidad es aversivo y la persona empiece a cocinarlo hacia adentro, ¿no? Pues llega un momento en el que eso tampoco tiene por qué ser especialmente útil y puede recurrir a este tipo de
conductas, y ahora mismo tengo en la cabeza históricamente pues cómo se ha educado o ha entrenado a manejarse frente a las emociones con los niños, ¿no? Que luego suelen ser, curiosamente, los hombres, ¿no? En estas estadísticas que nos ponía Enric, en cierta edad los que más muestran este tipo de salida al malestar. Fijaos cómo en la propia adolescencia ahora mismo, ¿no? Pues parece que hay cierta similitud entre niños y niñas a la hora de reaccionar a eso. A mí me parece curioso porque nos dice cómo culturalmente puede estar cambiando la manera de enseñar a esto, ¿no? Y esto me refiero a ello pues porque cómo nuestro entorno reaccione a nuestras reacciones emocionales, que no es otra cosa que cómo reaccionamos nosotros a nuestras emociones, pues sin duda cumple una función, ¿no? Y podemos aprender que algo es correcto o incorrecto. Una persona que está en una situación de un dolor extremadamente intenso, y la palabra intenso lo va a poner la persona que lo sufre, no podemos ahí establecer ningún juicio de que es intenso o no, ¿no? Si en ese contexto además nota o aprende que cualquier tipo de solución que intenta darle es castigada o es invalidada, pues lejos de solucionar algo, lo que vamos a provocar es que se meta todavía más hacia adentro, ¿no? Y bueno, pues creo que es una tendencia que está cambiando, pero que todavía está encima de la mesa, y con conductas autolesivas pues hay muchísima culpa, muchísima vergüenza, que con los datos de suicidio pues todo esto se amplifica, ¿no? Entonces creo que, vamos, no se salva, espero por Dios que a eso te refirieras con la pregunta, pero sin duda es importante cómo el entorno reaccione. Creo que no hay ni que dramatizar ni que esconder tanto un extremo como otro, y de esto ya sabían mucho en la civilización griega, pues puede ser perjudicial. Sin duda que ciertas ideas problemáticas pues estén encima de la mesa, hay que evidenciarlo, pero no tanto para agrandarlas o empequeñecerlas, que cualquiera de las dos cosas es perjudicial, sino para ver cómo está aprendiendo o cómo ha aprendido la persona a reaccionar a todo eso, ¿no? Y puede ser sumergiéndose en drogas, puede ser perjudicando a otros, puede ser lesionándose a uno mismo, puede ser queriendo salir de una realidad que no soporta, ¿no? Cualquiera de esas respuestas son problemáticas, y me estoy saliendo de ciertos espectros de patología. Pues gracias, Bárbara. Nos decía Alba en un comentario precisamente eso, ¿no? Como que muchas veces, ¿no?, el entorno es un factor de mantenimiento de esa conducta autolesiva. No sé, Ascensión, si quieres también lanzarle alguna pregunta a Daniel para seguir profundizando. Sí, a Daniela o cualquiera, sí, pero bueno, sí, por llevar un poco así el orden, ¿no? Sí, a mí me gustaría también que hablarais un poquito del tema del mindfulness, ¿no? Es una cosa que, bueno, pues es una herramienta también, una corriente que también está muy utilizada, pues por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso, y se sabe que, por ejemplo, está teniendo efectos muy positivos, ¿no?, en el cáncer, en la prevención del cáncer, y cómo hay también, como decía Bárbara, en la gestión emocional, por ejemplo, ante estas enfermedades tan de alto impacto, ¿no? Entonces, no sé, que nos explicaras también un poquito más, porque más allá de la meditación tradicional, cómo este tipo de herramientas, de corrientes, de enfoque, también puede ayudar bastante a la salud mental, ¿no? Sí, de hecho, en DBT, mindfulness es una estrategia central, ¿no? Y está presente en todo lo que tiene que ver con las habilidades que se entrenan en el programa de DBT. Y yo creo que es un componente pues, muy importante, porque dentro de las estrategias que se trabajan en DBT, mindfulness sería un conjunto de estrategias de aceptación, ¿no? Yo creo que estas estrategias, justo en este tema que nos atañe hoy, son muy importantes, ¿no? Porque muchas veces la autolesión, como os he ido comentando, pues puede tener esta función de intentar modificar un estado emocional desagradable, un pensamiento desagradable, o incluso una situación social desagradable, ¿no? Y muchas veces las estrategias de aceptación, como el mindfulness, nos pueden ayudar a tolerar mejor la realidad, aunque sea una realidad que no nos gusta, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, digamos que dentro del modelo de la DBT, como tú comentas, ¿no?, pues no solo trabajamos desde un punto de vista más meditativo, ¿no?, sino que nos centramos en estas habilidades para observar la realidad, describirla de una manera más efectiva,
poder también, digamos, describir mejor nuestras emociones desde esa descripción, desde esa observación, que es algo necesario si lo que luego queremos es regular nuestras emociones. Y sin duda son estrategias centrales, ¿no? Porque incluso cuando trabajamos estrategias que tienen que ver con tolerar las crisis, ¿no? El mindfulness, la observación de que estoy en crisis y que quizás hay una parte de esa realidad que no puedo cambiar, que simplemente tengo que intentar tolerar, es una visión, digamos, importante para manejar el riesgo de autolesión en el tratamiento con DBT. Yo quería seguir preguntando porque hemos estado hablando en este foro de hoy de diferentes acciones, ¿no? Estamos más centrados en las terapias, pero son muchas las preguntas que también van encaminadas a acciones preventivas y a distintos sectores o ámbitos que tienen que trabajar de la mano. Quería preguntarte, Bárbara, por ejemplo, nos decía Isabel Zúñiga desde Perú, ¿qué acciones preventivas o de promoción de la salud se pueden implementar, por ejemplo, en centros educativos? Cuando hablamos, por ejemplo, nos decía Félix desde España de la orientación psicopedagógica. O sea, ¿qué recursos podemos usar, ¿no? A través de charlas para que se vaya de la mano y en ese trabajo, ¿no? También de la detención y la prevención? Hace unos días, ¿no? Pues en España, ¿no? Sé que esta pregunta viene de otro país, pero ya aprovecho, ¿no? Pues parece que hay una intención estatal de aunar fuerzas y de coordinarse, ¿no? Que sabemos que cualquier plan que pretenda recoger medidas y hacer algo con ellas y mejorar su implementación, pues bueno, más vale que haya una buena coordinación. Creo que toda la parte que nos permite recoger tantos datos, pues efectivamente hay que saber utilizarla. Es difícil que haya coordinación muchas veces, ¿no? Entre, pues, en fin, diferentes equipos, etcétera. Si la intención es, pues, tener un plan coordinado y basar en eso una metodología que se sepa que es útil, pues creo que puede extenderse a todos, ¿no? O sea, a instituciones que tengan que ver con salud mental, por supuesto, centros educativos, a las propias familias que en muchos casos están muy perdidos, siendo casi que los primeros los que están en el contexto más inmediato, ¿no? de posible intervención. Creo que habría que tratar de simplificar, ¿no? En la medida de lo posible y dejar ya a los profesionales las cuestiones más específicas, pues cómo detectar que efectivamente una persona lo está pasando mal, y aquí ya me salgo, ¿no? de las diferentes edades, porque todo eso se irá moviendo según los aspectos culturales lo vayan haciendo, ¿no? La historia nos lo dice. ¿Qué es discriminar que una persona lo está pasando mal? ¿Cómo no irse hacia los extremos? Cosa que, bueno, pues te lo va indicando la propia experiencia, pero creo que diferentes charlas o talleres, ¿no? llevados a cabo profesionales, pues puede dar mucha luz aquí, empezando por los propios profesores, ¿no? Ya voy más allá de los padres. ¿Qué hacer cuando una persona está con un nivel de sufrimiento, como decía Enric, hay algún tipo de giro, uno detecta que ha habido un cambio, ¿no? en la manera de funcionar? Estoy completamente de acuerdo en que una persona deje de hacer cosas que antes le movían, que le interesaban. Es muy fácil ver eso en los críos, pero también me voy a los adultos, ¿no? O sea, personas que empiezan a filtrar, ¿no? A transformar todo aquello que ven como algo lleno de desesperanza y que no hay salida de algo. Esos son sin duda señales de alarma, y ya estará haciendo algo, ¿no? Movido por las instrucciones que esos propios pensamientos den. Creo que tiene que haber una buena coordinación en, bueno, pues si un padre o una madre no es capaz de ayudar, ¿dónde puede acudir este chaval o esta persona? Los propios profesores deberíamos desahogarles, ¿no? de quizá mucho trabajo burocrático, y que tuvieran también mucho más apoyo en cuestiones de salud mental. Yo cada vez que hablo con más profesores, pues tienen casi que 3 trabajos a la vez, y uno muy importante y con una responsabilidad tremenda es qué hacer con chavales que están en una situación que empieza a ser límite, ¿no? No tienen herramientas, no están formados para ello, pero muchas veces no hay nadie más, ¿no? Creo que
todo esto es un tipo de coordinación que más allá de los investigadores que estamos en ello, de los clínicos, ¿no?, y de los docentes, pues es una cuestión política, es una cuestión que tienen que saber y tener un conocimiento técnico, dejarse asesorar aquellos que organizan la estructura de las ciudades y de los países, ¿no? Y creo que tienen que dar una respuesta a eso. Si no hay una coordinación entre las partes, pues es complicado, ¿no?, que un plan completo. Es importante trabajar, sí, desde distintos sectores para detectar, ¿no?, cuando algo está pasando. También son varios los comentarios que iban en línea de que no solo estamos hablando de jóvenes, sino que cada vez hay niños más pequeños de 8 años, 6 años, 9 años, y no tienen por qué ser, lógicamente, los desencadenantes los mismos que los adolescentes, o sí son, ¿no?, se planteaban. También incluso María Teresa Torno nos decía en un comentario, ¿podéis identificar alguna herramienta, estrategia, actividad concreta que funcione rápido y bien en cuestiones de autolesiones en jóvenes de 13, 14 años? No sé, Daniel, si quieres contestar, por ejemplo, o José Juan. Como tú veas, José Juan, sí. No sé, pero bueno, a mí se me ocurre Dale, Daniel. Se me ocurre que... María Teresa. Perdón, esto último Daniel. No lo he oído. Sí, vale. Daniel. Pues, bueno, yo creo que tenemos que ser cautos con esta idea de estrategias rápidas para solucionar el tema de la autolesión. Esto es una cosa que yo, por ejemplo, me he encontrado últimamente en bastante, y es que, bueno, parece que esta especie de urgencia que nos transmiten estos pacientes a veces se traslada también al terapeuta, y tenemos que ser cautos con esto, sobre todo desde la idea que trasladaba antes de tolerar, de aceptar el malestar como algo que puede ser desagradable, pero no tiene por qué ser nada malo ni nada que tengamos que cambiar, ¿no? Dicho esto, sí que es verdad que cuando uno está en una situación de crisis, una persona, un joven está en una situación de crisis, y nosotros estamos trabajando con ese joven para que no se autolesione, pues conviene quizás darle algunas estrategias que temporalmente pueda utilizar para tolerar mejor el malestar, ¿no? Por ejemplo, en DBTI tenemos la idea o una serie de habilidades que nos pueden ayudar a construir un kit de supervivencia o un kit de manejo de las crisis, donde podemos incluir pues estrategias de respiración, por ejemplo, o algún tipo de técnica de ejercicio intenso que nos puede ayudar a relajar o a rebajar un poco la intensidad emocional. O a veces utilizamos, digamos que, estímulos altamente distractores, como puede ser, por ejemplo, una ducha de agua fría o chupar un limón, cosas de este tipo, que obviamente no van a resolver los problemas o las causas de mi malestar, pero sí que me pueden ayudar a, en un momento concreto, pues hacer algo diferente a la autolesión. Y como digo, como comentaba al principio, no son estrategias de las que tengamos que abusar ni tengamos que trasladar como estrategias, digamos, que van a solucionar la base del problema, pero sí que pueden ser útiles en momentos concretos. Pues muchísimas gracias, Daniel, y queda claro que al final la ascensión, el papel de ese profesional, ¿no?, con una formación y unas habilidades que sepa un poco cómo actuar en cada momento en función de cada caso. De hecho, ahora vamos a seguir hablando de esas habilidades y esa formación necesaria. Muchísimas gracias, José Juan Nogales, psicólogo especialista en psicología clínica. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Daniel Vega, psicólogo adjunto en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Igualada. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Y Bárbara Gil, a la que, por cierto, Álvara le daba las gracias desde el chat por esa respuesta, directora clínica e investigadora en Madrid Institute of Contextual Psychology. Muchísimas gracias por haber compartido estos momentos en el Foro UNIR. Bueno, a vosotros por intentar congregar en tan poquito tiempo cuestiones que darían para tanto, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, pero creo que muchas de esas preguntas de las personas que nos están siguiendo han quedado contestadas y hemos planteado a Ascensión cosas muy interesantes. Muchísimas gracias a los tres, porque ahora queremos hablar de esos retos, de esa formación. Por ejemplo, María Valcárcel nos decía, ¿recomendaría que todos los psicólogos se formen en estas terapias, por ejemplo, la de MDR?
ahora sí me sale EMDR, que voy más deprisa de lo que puedo. ¿O cree que es más útil para ciertos perfiles profesionales o tipos de pacientes? Pues cuestiones como estas vamos a responder ahora, y yo quiero saludar a nuestras siguientes invitadas, a Miriam Rodríguez Menchón, que es directora ejecutiva del Máster Universitario en Intervención en Niños y Adolescentes. Muchísimas gracias, Miriam. Buenas tardes, gracias. Y María del Mar Molés, que es directora ejecutiva del Máster Universitario en Psicoterapia, Terapias de Tercera Generación. Muchísimas gracias por tu participación. Pues estamos deseando escucharos. Además, tenemos las dos visiones, ¿no? Ascensión, porque hemos dicho que está el ámbito de la psicología, pero también el ámbito de la psicología centrado un poco en esas intervenciones en niños y adolescentes, en el ámbito educativo y poder detectar, ¿no? Porque tienen que ir un poco de la mano. Yo quería preguntarle primero a María del Mar, porque justo nos habían preguntado por si había que formarse, ¿no? en estas terapias, para qué perfiles serán más útiles, y yo creo que la mejor que puede responder eres tú. Ahí. Actívate el micrófono que no te escuchamos. A ver. Si no... Vamos primero, no te escuchamos. Pues vamos primero entonces con Miriam para ver un poco su visión y qué tipo de habilidades podemos adquirir en un máster en intervención en niños y adolescentes y cómo esto puede ayudar, ¿no? a los psicólogos a actuar en determinados sectores, de determinados ambientes. ¿Qué posibilidades, ¿no? nos abre este máster? Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy interesante porque si algo caracteriza a un psicólogo infanto-juvenil es que pues requiere de unas habilidades específicas, ¿no? No solo es importante contar con todos los conocimientos teórico-prácticos, sino que también algunas habilidades específicas, como por ejemplo pues utilizar el dibujo, el juego, el cuento, ¿no? Que son recursos muy recurrentes en la práctica con niños pequeños, y también, pues lógicamente conocer, ¿no? todo el proceso del desarrollo evolutivo de niños y adolescentes, conocer qué es lo normal o el desarrollo típico y cuál es el desarrollo atípico para poder detectar estos problemas a tiempo, ¿no? También es muy importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, adolescentes, ¿no? que hemos hablado tanto de ellos durante la sesión de hoy, están sufriendo o experimentando cambios pues muy grandes, ¿no? Tanto a nivel emocional como a nivel cerebral. Entonces tenemos también que acompañarlos en ese sentido, ¿no? En ese desarrollo de su personalidad, de su identidad, y pues cuidarlos también por esa vulnerabilidad a nivel emocional que están presentando. Qué importante todas estas habilidades que tenemos que ese profesional, ¿no? tiene que ir adquiriendo. Antes de seguir preguntando, de seguir comentando Ascensión, quería recordar a todos los que nos están siguiendo que hemos colgado un link en el chat, porque os invitamos a que conozcáis las posibilidades de formación para seguir adquiriendo esas habilidades que os ayuden a desarrollaros profesionalmente, a realizar mejor vuestro trabajo, y que conozcáis esas ofertas de maestrías de UNIR en psicología, y que además se puede conseguir un descuento de hasta un 60% de descuento. Sin duda, Ascensión, una oportunidad, ¿no? de seguir creciendo en un ámbito que cada vez requiere de más profesionales. Sí, yo creo que además aquí tenemos la suerte esta tarde de tener a dos grandes profesionales del área, a María del Mar Molés y a Miriam. Y bueno, de hecho también yo quería comentar que el área de infanto-juvenil es ahora una disciplina que por fin se ha reconocido a nivel de la profesión. Entonces, creo que no solamente porque hay una gran cantidad, una prevalencia alta de este tipo de personas que necesitan ayuda y que de alguna u otra manera tienen necesidades de salud mental, sino porque además se necesita cada vez más profesionales que puedan atender a estas demandas. Consultando un poco los datos que hacían referencia a nuestros compañeros de la mesa, es que tras la pandemia las consultas por salud mental, sobre todo en el ámbito infanto-juvenil, han ascendido hasta un 70% de consultas, tanto de padres, educadores, adolescentes. Entonces, pues en este sentido, este tipo de consultas y de formación requiere de un montón de profesionales. Entonces, desde luego es una buena oportunidad para poder formarse en estas disciplinas, ¿no?
Y si ahora tenemos a Mar, pues también sí, que ella, claro, sí, que ella nos pueda a lo mejor también contar un poquito, ¿no?, de lo que se hace en el máster. ¿Y por qué recomendaría, como preguntaba María, a los psicólogos que se formen, ¿no?, en estas terapias? Exacto. Muy bien. Bueno, considero que es esencial, como decía Ascensión, actualizarnos, seguir formándonos como psicólogos, como terapeutas, porque bueno, puede ocurrir, ¿no?, y en muchas ocasiones ocurre en la práctica clínica, que no todo funciona, ¿no?, para un mismo caso. Es decir, tenemos diferentes pacientes y necesitamos conocer, saber bien qué es lo que necesita el paciente para poder ayudarle, ¿no?, de la mejor forma posible. Y para eso necesitamos todo un abanico de habilidades, competencias, conocer diferentes enfoques terapéuticos para individualizar, ¿no?, nuestro tratamiento a cada caso. Entonces, creo que es muy importante esa formación en terapias de tercera generación, porque nos enseña eso, ¿no?, a cómo ayudar a esas personas de diferentes formas. A veces los enfoques más tradicionales, en casos complejos o casos más resistentes, pues puede no ser del todo, ¿no?, ayuda. No podemos tal vez del todo ayudar, ¿no?, en ese tipo de casos. Entonces, pues bueno, yo creo que un máster como este da todas esas habilidades que los profesionales necesitamos, ¿no?, de cara a formarnos y actualizarnos. De una manera práctica, ¿no? De una manera súper práctica, eso sí que es verdad. Porque es necesario luego para enfrentarse al día a día y cuando tengas un caso, ¿no?, que tratar, que te da unas herramientas, ¿no? Siguen llegando preguntas. Aprovecho que te tengo aquí, Ascensión, porque, por ejemplo, nos decía Edmundo Quezada, ¿un profesional de trabajo social puede estudiar maestrías del área de psicología? No todos. O sea, por ejemplo, en el área de la gerontología, donde es que esto requiere una serie de complementos formativos. Entonces sí que hay títulos que tenemos en el portfolio del área de psicología que pueden atender. Si este profesional, ellas como directoras ejecutivas te lo van a aclarar muy bien en sus títulos, si este profesional tiene una formación graduada en psicología, sí podría, si no habría que atender mucho al perfil de cada una de estas profesiones. Pero bueno, quizá ya que las tenemos aquí, que nos cuenten ellas un poquito el perfil, ¿no?, que se requiere en cada uno de estos títulos. Sí, que nos lo cuenten brevemente, y si no, también animo a Edmundo a entrar a ese link que hemos puesto, rellenar los datos y un asesor se pondrá en contacto con él y le va a resolver todas las dudas que tengas. Y rápidamente, Miriam, esas salidas, esas opciones, ¿para qué perfiles, ¿no?, está pensado este máster? La especialización del máster en intervención psicológica de niños y adolescentes va dirigido, o tienen acceso directo, mejor dicho, psicólogos y psiquiatras, o sea, de profesionales de la salud mental. Es verdad que otros perfiles también pueden acceder a este estudio siempre y cuando acrediten una experiencia específica en el área de al menos 2 años, ¿no? Pero esto, como comentas, es importante e interesante que lo comente con un asesor especializado que le va a informar perfectamente para estudiar su caso personalmente. Y en tu caso, María del Mar, esos perfiles, esas salidas profesionales que nos abre, ¿no?, este máster, ¿no?, en psicoterapia. Bueno, pues en cuanto al perfil de acceso es el mismo que en el máster de Miriam, ¿vale? Psicólogos profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras. Y en cuanto a las salidas profesionales, pues bueno, el máster lo que te capacita es para poder manejar las emociones de los pacientes, de sus familiares, de los cuidadores. Te capacita para intervenir con diferentes protocolos de intervención y de tratamiento. Y las salidas profesionales, pues bueno, haciendo este máster lo que puedes es dirigir, pues, sobre todo todas tus enseñanzas y todos tus conocimientos en tu práctica, tanto clínica, privada, pública, incluso en gabinetes educativos, ¿no?, como orientadores educativos, en tratamiento en adicciones, en fin, tiene múltiples salidas profesionales porque, bueno, como os hablábamos antes, pues esas competencias que adquieres haciendo el título son bastante extensas. Nos estaban preguntando en el chat, Jessica, que si es un título oficial. Es un título oficial y además Ascensión, pues según el país, ¿no?, está reconocido por las diferentes instituciones, ¿no? Sí, ambos dos son títulos oficiales como todos los del área de psicología, y efectivamente cualquier persona que venga desde Latinoamérica
pueda acceder con estos perfiles y con estas características, como os decía, que requieran una formación especializada o que tengan, que puedan aportar, aunque tengan otro perfil, esa formación de este periodo de tiempo, pueden acceder. Además, las titulaciones que ofrecemos aquí en UNIR son muy prácticas. Aparte de tener una metodología online que, bueno, pues con un tutor, con un mentor y con un profesor que todas las semanas tiene clase síncrona con ellos, además les ofrecemos una formación muy práctica con simulación, con pacientes simulados que les ofrecen bueno, pues cómo llevar a cabo este tipo de terapias o de intervenciones in situ, se enfrentan a un paciente simulado como si fuera realmente su clínica y después esto tiene una especie de evaluación, lo que llamamos nosotros ECOES, que es una evaluación de competencias clínicas, donde más que el objetivo sea que se examine, es darle feedback, ¿no?, sobre su propia competencia clínica en esa situación de simulación con un paciente. Que es muy importante aprender, ¿no?, de esos errores, porque todos cuando estamos aprendiendo cometemos errores para después, ¿no?, poder aplicarlo en su día a día. Siguen llegando esas preguntas, pero yo les invito a que entren en ese link, rellenen el formulario y un asesor se pondrá en contacto con vosotros y os resolverá todas las dudas. Recordad lo que decía Ascensión, formación oficial, práctica y con un claustro de primer nivel. Yo antes quería comentaros una cosilla. Os va a salir una encuesta cuando os desconectéis y os quería animar a que respondáis y nos deis también su feedback sobre este evento, claro, para poder seguir construyendo eventos como estos, que yo creo que son muy interesantes y de valor para profesionales ya en activo, que quieran mejorar sus habilidades, sus competencias, o aquellos que quieran cambiar, ¿no?, hacia otro ámbito y especializarse en otro ámbito. Muchísimas gracias a Miriam Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este foro. Gracias a vosotras por el espacio. Gracias por acercarnos ese máster universitario en intervención en niños y adolescentes. Y gracias, María del Mar Molés, también por acercarnos ese máster en psicoterapia, terapias de tercera generación. Muchas gracias, un placer. Porque yo creo, Ascensión, que son las dos ramas, ¿no?, que hemos tocado hoy, esas terapias, cómo pueden ayudar y la importancia de la intervención cada vez más necesaria en niños y adolescentes por ese aumento, ¿no?, que estamos viviendo de autolesiones y de suicidios. Muchísimas gracias, Ascensión, por acompañarnos y por tu tiempo. Gracias a vosotros. Siempre es un placer poder hablar de un tema que realmente es necesario en la sociedad en estos momentos, ¿no? Y yo creo que es algo que ha quedado reflejado, que hay que romper esos tabús y hablar de salud mental y algo que está sucediendo y que hay que trabajar desde distintos ámbitos para su detención, para su prevención y su tratamiento. Sí, porque la OMS, que aludía el compañero Enric, dice que la salud es salud mental y salud física. Entonces, la salud mental era la gran olvidada y ahora, por fin, pues podemos tener ese espacio, ¿no?, sí, para hablar de todo esto. Que el COVID también supuso un cambio, un antes y un después, en darle esa relevancia que es necesaria a la salud mental en tantos ámbitos. Muchísimas gracias, de verdad un placer compartir con vosotros. No ha parado el chat. Saludos desde todos los países que nos han seguido: Colombia, Perú, Ecuador, España, Argentina. Gracias a todos por vuestra participación y os esperamos en otro Foro UNIR y os dejamos con unas imágenes cargadas de emoción de una graduación, ese momento cuando por fin nuestros estudiantes alcanzan ese título, logran ese éxito, ¿no?, después de su esfuerzo, unas imágenes que emocionan. Muchísimas gracias a todos de verdad y os espero en otro Foro UNIR. Hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no?, del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y qué mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no?
Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.